en particular de esta clase, como lo dije hace un segundo, pero con un poco más esquematizado, son las reformas del Estado, la perspectiva democratizante como una dimensión de las reformas del Estado de segunda generación, reformas administrativas, la participación ciudadana como eje central que acompaña todo el desarrollo más teórico, y los mecanismos de participación ciudadana que tiene que ver con la expresión más práctica de esa teoría y de aquello que llamamos la participación ciudadana. Entonces empezamos la clase de hoy con un poco de contexto, hablando que aquello que llamamos reforma del Estado incluye un variado número de transformaciones del Estado, pero principalmente de políticas públicas, como hablábamos en la clase anterior, que tiene que ver, que está directamente relacionado con una problemática o con un conjunto de problemáticas, o para hablar más, o para hablar con términos más precisos, con un conjunto de problemas y también de situaciones problemáticas a escala global, a escala latinoamericana y también a escala nacional, en el caso de la República Argentina. Me parece que hay un audio encendido. No sé, Marisol, si querías comentar algo antes de que continúe. Ah, bueno, bien. Bueno, retomando el contexto de esto que son las reformas, de esto que llamamos reforma del Estado, tiene que ver con, o mejor dicho, nos ubica en los años 70, la década de los 70, 1970, finales de los 70, cuando en los principales países, en términos económicos, a escala mundial, empiezan a observar una cierta coincidencia entre lo que es el estancamiento de sus economías y la creciente inflación. Era un fenómeno nuevo que digamos que hasta esa época no habían, o dos fenómenos que no habían coincidido hasta esa época, que era justamente la inflación y el estancamiento económico. Frente a eso, los principales países del mundo, agrupados en lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que probablemente lo hayan escuchado nombrar en algún momento, deciden empezar a intervenir para intentar solucionar este tipo de problemas, partiendo de un diagnóstico que consideraba que justamente los problemas económicos tenían que ver con una ciudadanía o una sociedad civil que se había hecho cada vez más fuerte, en especial por la presencia de los sindicatos, y precisaba en consecuencia que el Estado, que había a su vez también intervenido de manera creciente en la economía, desde los 30 en adelante, desde la década del 30 en adelante, empezar a retraer un poco esa intervención, básicamente para liberar un poco lo que es el mercado de trabajo, tener una mayor cantidad de mano de obra disponible y por lo tanto intentar a partir de eso detener el proceso inflacionario. Nosotros lo conocemos bastante este fenómeno que tiene que ver con una disputa entre lo que son los formadores de precios, entre lo que es la parte del capital, si se quiere, y la parte del trabajo, que pugna por mayores aumentos salariales y entra en ese círculo vicioso del cual es muy difícil salir, que tiene que ver con el aumento de precios y el aumento de salarios y esa puja distributiva que se produce. La solución alrededor de los 80 para estas principales potencias del mundo, tenía que ver justamente con que el Estado deje de intervenir en la economía, o por lo menos reduzca su papel interventor, principalmente a partir de fomentar, si se quiere, un mayor desempleo. En América Latina, además de lo que es un proceso inflacionario muy importante, que bueno, en Argentina
ocurre a gran escala a finales de los 80, en América Latina también, se le suma el peso de la deuda externa, con una gran cantidad de países en Latinoamérica endeudados y bueno, y países como la Argentina, que llevaban ya muchos años sin pagar la deuda que tenían, en particular con el Fondo Monetario Internacional. En ese proceso, en Argentina, a fines de los 80, se decide continuar con esta estrategia a nivel internacional que tiene que ver con transformar el Estado a partir de alguna manera, retraer el peso sobre la sociedad civil y liberar un poco más a la sociedad, si se quiere, las fuerzas del mercado o como quiera decírsele. A partir justamente de un conjunto de políticas públicas que tienen bastante coincidencia, tanto a escala latinoamericana y también en el resto de los países del mundo, y que se puede apreciar en casi todos los continentes. En Argentina, además, esta agenda, o mejor dicho, estas soluciones para este conjunto de problemas, tienen asiento en los principales partidos de masas, es decir, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. La Unión Cívica Radical, al final del gobierno de Raúl Alfonsín, no logra obtener los consensos necesarios para iniciar un proceso de reforma del Estado, si posteriormente lo va a poder realizar el peronismo con el apoyo del principal partido opositor. Este conjunto de herramientas nosotros las incluimos dentro de lo que llamamos la primera generación de reformas de la reforma del Estado. En otros autores, o autores en realidad, lo van a denominar reforma del Estado y van a diferenciarlas de otras reformas que vienen después. También se llaman reformas pro mercado, reformas estructurales, pero finalmente, o lo más importante de todo esto, es que se trata de transformaciones en el qué, en el qué del Estado. Es decir, qué es lo que el Estado debe hacer. Es como ese es el punto central de este conjunto de reformas. ¿Qué tiene que hacer el Estado y qué tiene que hacer la sociedad civil? O también denominado los actores privados. A partir de esa decisión, en Argentina se sanciona la Ley 23.696 de reforma del Estado y la Ley 23.697 de emergencia económica. Por supuesto, se sancionan un conjunto de leyes marco para estas transformaciones, por ejemplo, la ley de convertibilidad y muchas otras, pero estas dos son las que establecen los principales marcos de transformación estatal, en el qué del quehacer estatal. E incorporan, que en la ficha de cátedra está más detallado, un conjunto de dimensiones o un conjunto de políticas públicas. Está bueno retomar también lo que dimos a la primera clase, porque hablamos no solo de problemas que son definidos por el Estado, sino también problemas que tienen su anclaje en lo que es la ciudadanía, es decir, situaciones problemáticas. Hablamos, por ejemplo, de la inflación, que en Argentina llegaba a los 4 dígitos. Y hablamos también del estancamiento económico. A finales de los 80 también se producen saqueos y represión estatal como consecuencia de los saqueos a las principales urbes de nuestro país. Entonces podemos hablar de este problema público, como veíamos en la primera clase. Pero volviendo a las dimensiones, Gustavo Blumman, que es el autor de quien las tomamos, agrupa este conjunto de políticas para resolver esta crisis económica y social, y también política en Argentina. Él menciona, en primer lugar, a la privatización, que es básicamente la transferencia de las empresas que tenía el Estado a actores privados, Aerolíneas Argentinas, YPF, disculpen, sí, Aerolíneas Argentinas, YPF, todo el servicio de generación, transporte y distribución de energía eléctrica,
bueno, y muchas otras empresas que seguramente ya también conocerán. Eh, Además de la privatización, que es un conjunto de medidas bastante conocido y bastante fácil de identificar, tenemos la desregulación de la economía y principalmente cumple un rol muy importante la ley de emergencia económica, que tiene que ver con justamente facilitar el ingreso de capital extranjero a la Argentina o de inversión extranjera a la Argentina a partir de reducir todas las promociones hacia el capital nacional. La desmonopolización, que tiene que ver con intentar, en algunos casos sí se logró, en otros era muy difícil por la naturaleza del servicio prestado por el Estado, pero se trata de evitar que sea una sola empresa la que preste un servicio, por ejemplo, el de distribución de energía eléctrica en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que en su momento estaba a cargo de SECBA, y dividir el negocio, dividir el servicio en diferentes empresas que de alguna manera puedan competir entre sí. En este caso no competían, pero sí cada una tenía un sector diferente y de alguna manera lo que competían eran los propietarios o los adjudicatarios de la concesión del servicio que intentaban hacerse con los servicios de otros sectores, otras provincias, otros distritos. Y la descentralización, que es el punto más importante que vamos a tocar aquí, que tiene que ver con las transferencias de funciones que cumplía el Estado nacional hacia los estados subnacionales. Primero provinciales y posteriormente, y aquí está la parte más importante, a los gobiernos o a los estados locales. La descentralización se dio principalmente en la educación y la salud. Y la educación, las escuelas secundarias, públicas de gestión pública y públicas de gestión privada. El proceso de transferencia de la educación primaria había empezado durante la última dictadura. Y de la salud. También se produjo la transferencia de servicios de energía eléctrica y de algunos otros servicios que quizás no tuvieron tanto impacto en las provincias. A su vez, los estados provinciales también transfirieron a los gobiernos locales diferentes funciones, algunas otras las privatizaron, pero otras sí fueron transferidas a los estados locales. En muchos casos, en el caso de Entre Ríos, fue así también con los servicios de la atención primaria de la salud, por ejemplo, a principios de la década de los 90. Y esto tiene una particular importancia en lo que vamos a ver aquí respecto a la participación ciudadana, porque justamente se trata de un Estado local que no solo recibe nuevas funciones, sino que no necesariamente tenía las capacidades necesarias para cumplir estas nuevas funciones. Lo vimos en la primera clase respecto a los recursos y las capacidades que tienen los actores para influir en las políticas públicas. Bueno, en este caso se trata de los recursos y capacidades que ya tiene un Estado para poder gestionar esas políticas públicas, ¿sí? Y en este caso, políticas que son transferidas desde una escala estatal superior, no necesariamente con el presupuesto necesario, no necesariamente con el personal especializado para tal fin. Y allí es donde se pone en juego también el hecho de que empiecen a participar ciudadanos o que la ciudadanía misma empiece a reclamar una mayor participación en esta prestación de servicios que no termina de ser del todo lo eficiente que en principio se espera que sea. Esto por el conjunto de reformas de primera generación. Llamamos reforma de primera generación en el que del quehacer estatal. Sin embargo, a principios de los 90, en estos conjuntos de países centrales, las principales potencias económicas del mundo, pero también, pero ya a finales de los 90 en América Latina y en Argentina, se observa que esas primeras transformaciones no logran cumplir con los objetivos o con las soluciones o no otorgan las soluciones que pretendían dar. En particular, y en Argentina es un ejemplo, podemos observar cómo la pobreza, si bien se reduce, al principio vuelve a aumentar,
Lo mismo ocurre con el desempleo, que se reduce un poco al principio, pero después vuelve a los niveles o incluso supera los niveles de principios de los 90. Y, y esto no solo se aprecia, como digo, en la Argentina, sino en otros países del globo. La conclusión a la que se llega en ese entonces es que no se trata solo de transformar el qué del quehacer estatal. Es decir, ya el Estado se quedó con un conjunto de funciones que se suponen necesarias y suficientes. La sociedad civil pasó a encargarse de lo otro, lo que se supone el Estado no es bueno, no puede realizarlas. Pero en este caso se trata de transformar el cómo del quehacer estatal, es decir, cómo el Estado hace lo que le quedó por hacer o las funciones que todavía le quedaron a su cargo. Este conjunto de reformas también son denominadas segunda generación de reformas o reformas administrativas. Y en este caso, eh, no podemos hablar de que hay un acuerdo entre los diferentes estados o particularmente entre los diferentes gobiernos, para hablar con más propiedad, respecto a cuáles son los diferentes instrumentos o las diferentes políticas que hay que implementar para mejorar ese quehacer del Estado. Sino que hay un conjunto de teorías, de enfoques, de instrumentos, de iniciativas que podemos agrupar en tres grupos. Eh, que de alguna manera, estos sí son agrupaciones que se hacen de una manera un poco más teórica y no necesariamente quienes impulsaron este tipo de medidas coincidirán con esta clasificación. Pero para poder entenderlo podemos hablar de que de un paradigma postburocrático o de nueva gestión pública. En este caso, de lo que estamos hablando es una alternativa a la manera jerárquico-burocrática de administrar lo que sería la cosa pública, que viene muy en línea con el hecho de reducir la intervención estatal en la economía. Y entre sus principales puntos, o puntos de acuerdo entre, como decía, las diferentes experiencias, encontramos que aquí hay un mayor énfasis en los resultados, eh, con la aparición de la palabra o del concepto de gerente dentro de la administración pública, que tienen una mayor discrecionalidad, a diferencia del burócrata o el trabajador tradicional del Estado, que debía cumplir ciertos roles preestablecidos. En este caso, la idea es intentar que la administración pública pueda guiarse a partir de los resultados que provocan las acciones que realiza. Una preferencia por lo descentralizado, la sustitución, en línea con esto que mencionaba, de la aparición de los gerentes también en el ámbito de lo público, la sustitución de las relaciones jerárquicas y del modelo de permanencia en el empleo. Es decir, a los gerentes con mayor discrecionalidad para poder hacer tareas sin depender de toda una línea jerárquica de superiores, se le sumaba también la aparición de mayor cantidad de trabajadores contratados, justamente bajo la perspectiva de que sean contratados un conjunto de personas, un conjunto de agentes para realizar tareas específicas y no como ocurre actualmente en la administración pública, y es el modelo burocrático más clásico que tiene que ver con los trabajadores que eh, permanecen por un largo tiempo, podríamos decir por toda su vida laboral dentro del Estado, y que va ascendiendo y cumpliendo tareas específicas, pero que además va adquiriendo una experiencia y un conocimiento de cómo se administra el Estado. Eh, Después podemos hablar también de una perspectiva del ciudadano más como cliente. De nuevo, lo mismo, en vez de cumplir ciertos roles preestablecidos, intentar captar esa demanda cambiante del ciudadano. Y entre otras cosas, como la introducción de mecanismos más ligados al mercado, que tiene que ver con por ejemplo, con la competencia entre áreas, lo cual también juega un papel importante en lo que tiene que ver con la asignación presupuestaria a las áreas que demuestren mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus roles.
En este caso, como para entender un poco más este punto, en realidad no tanto para entender, sino para complementar un poco este punto, me parecía interesante recuperar este cuadrito de que es una elaboración propia, pero en base a un texto de Allison de 1979, recuperado por Safrid y Hyde en 1999, donde él plantea una discusión que justamente se da a partir de este modelo de transformación de la administración pública acerca de las similitudes y las diferencias entre la gestión pública y la gestión privada y qué tan útil puede ser el traspaso de ciertas herramientas del ámbito privado, de cierta concepción de la forma de trabajar del ámbito privado al ámbito público. Y menciona un conjunto de dimensiones a partir de las cuales se diferencia la gestión pública de la gestión privada, más allá de que existen otras similitudes. Por ejemplo, no voy a profundizar tanto en esto, pero mencionan que en la gestión pública, como ustedes deben saber, esto es de público conocimiento, que en la gestión pública, en general, los resultados que se esperan de una gestión son más a corto plazo, principalmente por el juego democrático y por los diferentes ciclos electorales, a diferencia de la gestión privada que tiene más posibilidades de planificar a mediano o largo plazo y su gestión puede durar, o la gestión de un gerente o de una persona a cargo de un espacio dentro de la empresa o la dirección de algún área de una empresa puede durar años o décadas. Eh, una gestión pública que está más ligada o que tiene o que está más centrada, si se quiere, en el valor de la igualdad, en general tiene también una demanda por parte de los ciudadanos de un trato más igualitario, a diferencia de una gestión privada que está más concentrada en cumplir ciertas tareas específicas y con el menor costo posible. Esto hablamos de la eficiencia. Procesos de la gestión pública que están más a la vista, que tienen, dice ahí, un escrutinio minucioso, eh, tanto de los ciudadanos como dice la dimensión siguiente, como de los medios de comunicación, que están mucho más arriba de las decisiones y de la gestión de las políticas por parte de los administradores públicos, a diferencia de la gestión privada, que en general tanto los medios de comunicación como los ciudadanos en general no están tan atentos a las actividades de las diferentes empresas privadas, principalmente por la gran diversidad de áreas que tocan o mejor dicho, por la división que existe entre diferentes actores y diferentes áreas, cuando en realidad el Estado sí se involucra en un sinnúmero de cuestiones. Bueno, y otras dimensiones como persuasión y dirección, que la gestión pública está más expuesta al lobby o a la influencia de diferentes actores. Esto principalmente ocurre porque justamente el Estado es el que se encarga de establecer esa estructura normativa base sobre la cual todos nosotros actuamos, las reglas que intervienen en las decisiones que tomamos y demás. Lo vimos también en la clase pasada, el valor o la importancia de las instituciones tanto como recurso y como marco en el que nos movemos. Entonces, por supuesto, la gestión pública va a tener muchísima más influencia de diferentes actores que quieren transformar estas normas. No es lo mismo que ocurre dentro de los reglamentos internos o las reglas internas de funcionamiento de una empresa u organización privada. Y finalmente, el impacto legislativo y judicial, un poco por esto mismo, pero también que el Estado está constantemente, lo veíamos también en la clase pasada, de cómo los ciudadanos pueden utilizar esas normas, esas reglas y el poder que tiene la justicia también para limitar al Estado, a diferencia de lo que tiene la gestión privada, que en general está más o en los cuales interviene más, si se quiere, el sector judicial por cuestiones más particulares y asuntos más entre privados que no son tan públicos o tan constantes.
En suma, lo que querían decir estos autores es que la gestión privada no necesariamente no necesariamente es igual a la gestión pública, al contrario, hay grandes diferencias entre una y otra, y instalar mecanismos de esta gestión privada a la gestión pública es muy difícil, o es muy difícil, mejor dicho, que funcionen igual a la gestión pública. Pero volviendo en esta transformación del quehacer estatal, hay otra perspectiva, que es la neoweberiana, que tiene que ver con recuperar a grandes rasgos ciertos elementos de la burocracia tradicional, pero adaptarlos o modernizarlos. En este caso, el neoweberianismo sí incluye o fomenta la participación ciudadana a partir de procedimientos de una democracia más deliberativa o una democracia más directa. Es decir, la participación ciudadana, tanto en los estados democráticos como el nuestro, está presente desde hace mucho tiempo, principalmente a partir de la posibilidad de votar a nuestros representantes. Sin embargo, se habla de, como lo vieron en el módulo 1, de una democracia representativa, no directa de los ciudadanos que toman las decisiones públicas, decisiones del conjunto de lo público. En este caso sí existe cierta tendencia a fomentar instrumentos de democracia eh, más directa. ¿Sí, Andrea? Hola, ¿cómo estás? Mira, quería Hola, preguntarte, ¿qué tal? hace un Sí. ratito hablaste de que por ahí el Estado está más expuesto al tema de los lobbies y no entendía a qué te referías. O entendí mal la idea. Eh, sí, sí, sí. Bien. No, lobby en realidad significa influencia. Y lobby habitualmente es lo que se utiliza. Nosotros no sé hasta qué punto lo utilizamos aquí, pero sí en otros países, cuando se habla de lobby, se habla de ciertas empresas o grupos económicos poderosos que influyen en las agendas de los partidos políticos y de los gobiernos. De eso se trata del lobby. Es decir, la gestión pública está más expuesta al lobby básicamente porque los actores privados, principalmente los que tienen un importante poder económico, influyen tanto en las decisiones políticas como en, bueno, que también es una decisión política que tiene que ver con el marco regulatorio de su propia actividad. Lo que no ocurre tanto en las empresas privadas porque en realidad es menos frecuente que las empresas entre sí intenten intervenir en la actividad privada de las otras, principalmente, más que nada, si no se ven afectadas por la actividad de otras. En cambio, el Estado, que es todo ese marco general, sí está más expuesto a esa influencia de actores con peso económico o con peso de otro tipo de recursos. Eso es el lobby, básicamente. Bien, para retomar el hilo de la clase, pero me parece que es más que importante e interesante todos los aportes que han realizado. Está bueno que se hagan estas experiencias locales o que se recuperen para justamente poder poner un poco más el pie sobre la tierra, sobre estas cuestiones más conceptuales. Pero volviendo sobre eso, como enfoque, si se quiere, de estas reformas administrativas, quedaba lo que denominamos perspectiva democratizante de la administración pública, que tiene, si se quiere, dos facetas. Una parte o una de esas caras, que tiene que ver con democratizar la administración pública hacia adentro. Es decir, de romper un poco con la línea jerárquica y darle más poder, más intervención a lo que son los cargos o los espacios inferiores dentro de justamente de las distintas áreas de la administración pública. O sea, se pretende reducir la tradicional jerarquía entre los distintos niveles pero en el mayor número de casos, de experiencias, y es lo que vamos a tomar con mayor énfasis en esta clase, tiene que ver con la participación ciudadana de los ciudadanos en la gestión de los asuntos que se solían dejar a los expertos, a los técnicos o a los diferentes actores políticos más partidarios, más eminentemente partidarios.
Entramos entonces a la parte de, bueno, ahí está la diferenciación, democratización interna y participación ciudadana, a la participación ciudadana. No hay una definición común o definición, si se quiere, acordada por todas las personas que teorizan, pero también quienes practican o quienes ponen en práctica todas estas iniciativas de participación ciudadana para definir qué es. Sin embargo, me pareció interesante recuperar esta de una académica mexicana que dice que la participación ciudadana es el proceso a través del cual los ciudadanos que no ostentan cargos ni funciones públicas buscan compartir en algún grado las decisiones sobre los asuntos que les afectan con los actores gubernamentales e incidir en ellas. Esto no quiere decir que en los diferentes instrumentos de participación ciudadana que vamos a repasar no puedan o no participen personas que justamente tengan algún cargo público o una función pública, o sea, sean funcionarios o sean burócratas o demás. Sin embargo, esta definición me parece que enfatiza más en la participación de quienes no lo tienen a esos cargos, de quienes quizás no tienen acceso a lo que podríamos decir la información privilegiada por estar constantemente en el manejo de la cosa pública, sino que enfatiza justamente en que son el resto de los ciudadanos que también pueden participar de la gestión de los problemas públicos, si queremos retomar conceptos de la clase pasada. Y esta participación ciudadana, a partir de diferentes dimensiones, puede clasificarse, o mejor dicho, puede clasificarse a partir de diferentes dimensiones, lo cual permite también clasificar los distintos instrumentos de participación ciudadana que vamos a ver en breve y que seguramente ustedes conocerán. En este caso, los diferentes instrumentos de participación ciudadana, de acuerdo a el origen del impulso a participar, es decir, de quién es el que impulsa la participación o de dónde se impulsa esa participación, pueden clasificarse en acción ciudadana o implicación ciudadana. Es decir, acción ciudadana cuando la participación comienza y es controlada por los propios actores sociales, ¿sí? E implicación ciudadana son convocatorias formuladas desde el gobierno para incidir en las decisiones de política pública. Desde el ejemplo más básico de todos, que es el voto, hasta ejemplos más a pequeña escala, como los que vamos a ver, o a escala local en realidad, no pequeña escala, que vamos a ver en breve. Esos instrumentos de participación ciudadana, antes de eso, me había olvidado que había incorporado un ejemplo respecto a la acción ciudadana. Y me parecía interesante porque era un ejemplo de justamente escala local. En este caso es una noticia que habla de la localidad de Olivos, del partido de Vicente López en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con un conjunto de vecinos que, bueno, esta noticia es de este año, de julio de este año. Unos vecinos realizan una encuesta en Instagram, a través de la red social Instagram, para votar el nombre de la calle. Posteriormente se lo presentan al intendente, o a la intendente en realidad en ese caso, que, sí, no me acuerdo si en este caso, bueno, la cuestión se lo presentan a las autoridades gubernamentales en ese caso, y bueno, y ellos aceptan, digamos, que el cambio de nombre de la calle, o mejor dicho, bautizar la calle con el nombre que decidieron los vecinos. Es un ejemplo bien local y bien, si se quiere, pequeño, para entender a lo que nos referimos con acción ciudadana. Pero por supuesto, hay múltiples ejemplos que seguramente se les pueden llegar a ocurrir. La participación ciudadana, a su vez, además de ese impulso a participar, o el origen de la participación, también puede clasificarse a partir del alcance de las políticas públicas sobre las cuales intervienen las y los ciudadanos. Bien, sí, no, pensé que alguien había levantado la mano. Sobre el alcance de las decisiones políticas
en las que se involucra la participación ciudadana. Entonces hablamos de participación agregada o macro en decisiones que involucran al conjunto de la comunidad y al régimen político. Es decir, participación ciudadana en políticas públicas que ya hablan de la comunidad en general o que tienen que ver con esas normas de base. Por ejemplo, en este caso me pareció interesante, esto fue mucho más público, una noticia mucho más pública, y seguramente lo han visto, cuando el presidente de Uruguay convocó a un referéndum, que es uno de los instrumentos de participación ciudadana que vamos a ver, convocó al referéndum y logró mantener un conjunto de reformas en Uruguay. Eran 135 artículos de la ley de urgente consideración que impulsa cambios clave en seguridad, justicia, educación, trabajo. Me pareció interesante porque no estamos hablando de un área en particular o una política pública puntual, sino un conjunto de políticas que a través de un referéndum, que es una consulta popular, impulsada, en este caso por el gobierno, bueno, devino en unas elecciones en las cuales los ciudadanos acompañaron ese conjunto de reformas que habían sido aprobadas por el Poder Legislativo de Uruguay. Eso me parece que es un buen ejemplo de participación ciudadana agregada o macro. Después también podemos hablar de participación intermedia, que tiene que ver con políticas de alcance sectorial o regional. En este caso, sí sería un sector en particular. El ejemplo en este caso son audiencias públicas por el transporte urbano de pasajeros en Paraná. Esta es una noticia de 2016, una audiencia pública previo a la decisión de a quién concesionar el servicio de transporte público de pasajeros, que se lo terminó concesionando a la misma empresa que ya prestaba ese servicio, y en todo ese proceso se convocó a una audiencia pública, en este caso, participación ciudadana, de nuevo, impulsada por el Estado municipal en este caso, pero de un sector en particular que es el servicio urbano de pasajeros, de transporte de pasajeros. Y finalmente la participación micro, que tiene que ver con decisiones, es decir, participación en decisiones políticas o en políticas públicas vinculadas con el accionar cotidiano de individuos o grupos pequeños. De nuevo, un ejemplo parecido al anterior, que esto es vecinos de Suburbio Sur en Gualeguaychú, en la Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Vecinos de Suburbio Sur propusieron nombres para 2 calles públicas de la zona, se reunieron en una asamblea convocada, en este caso no como el anterior, que hablábamos de acción ciudadana, en este caso es implicación ciudadana, es decir, el Estado municipal, en este caso, convocó una asamblea para discutir entre los distintos vecinos acerca del nuevo nombre para 2 calles de la zona, y bueno, los vecinos se reunieron en una asamblea, propusieron y eligieron los nombres de la calle. En este caso podemos hablar de una participación más micro, de una comunidad más chica y de un conjunto de vecinos que deciden, incluso dentro de un ámbito local, en un barrio, deciden ponerle un nombre a la calle. No me acuerdo si era... Sí, era poner nombre a calles que no tenían nombre. Y finalmente, otra manera de clasificar la participación ciudadana tiene que ver en particular con la gestión de bienes y servicios, o si se quiere, la producción de bienes o la prestación de servicios que realiza el Estado. En la anterior hablábamos ya de una implicación en políticas públicas más a escala general. En esto en particular, en la gestión de bienes y servicios, se habla de una participación consultiva, resolutiva y fiscalizadora o una participación en la ejecución. Hablamos en este caso sí de la gestión puntualmente, no tanto sobre la temática. Y en este caso, la participación consultiva es a través de la información, pero en particular tiene que ver con una participación ciudadana que no obliga o que no es vinculante respecto a quien toma las decisiones. Una participación resolutiva o fiscalizadora a través de una consulta, que en este caso es vinculante, es decir, que obliga a quien toma las decisiones políticas. Y finalmente una participación en la ejecución, que es la que también, o es para la cual también traje un ejemplo, que tiene que ver con tomar parte en la realización de una actividad o la prestación del servicio.
En este caso, el ejemplo más sencillo de todos son las concesiones que realiza el Estado a actores privados para que realicen alguna acción en particular, la prestación de algún servicio en particular. Es el ejemplo más fácil de encontrar. Sin embargo, me pareció interesante traer un ejemplo más local y más a pequeña escala, que tiene que ver con esto de un municipio de Río Negro, en particular en Cipolletti, en el barrio Antártida Argentina, donde un conjunto de vecinos construyen casas solidarias eh, que luego, si no me equivoco, ellos mismos habitarán. Es bastante común encontrar esto en organizaciones no gubernamentales que tienen este mecanismo de construcción solidaria de viviendas, pero en particular en este caso reciben el apoyo económico del gobierno nacional y la asistencia técnica y administrativa del municipio cipoleño. En este caso es una iniciativa que está promovida por el Estado local, por el Estado municipal, pero que justamente en la implementación de la política tienen una incidencia directa a los vecinos, los ciudadanos. Entonces me parecía interesante traerlo como un ejemplo de participación en la ejecución. Y esta última clasificación que vimos en participación consultiva, resolutiva y en la ejecución, o cogestión o codecisión, también maneras de llamar esta última tipo de participación, vemos un vínculo que creo que es un poco más claro con las distintas fases de la política pública que vimos en la primera clase. Respecto a lo que sigue, hablamos de participación ciudadana y hoy mencioné varias veces, o hace unos minutos mencioné varias veces, la ejemplificación con diferentes mecanismos de participación ciudadana. Uso la palabra mecanismo, también puedo usar la palabra instrumentos, no necesariamente políticas, pero sí ciertos medios para justamente promover esta participación ciudadana. Y que generalmente en este caso sí se clasificaría como iniciativas de implicación ciudadana, es decir, promovidas por los distintos estados. Y en primer lugar, unas más conocidas, más a escala nacional, y que sí quizás es un poco más fácil establecer ciertos elementos comunes, que tienen que ver con la iniciativa y la consulta popular. Por iniciativa popular referimos, en este caso, al derecho de las y los ciudadanos para presentar proyectos de ley, que está presente a escala nacional o en la norma nacional, en el artículo 39 de la Constitución Nacional y desde la reforma del 94. Las propuestas, a su vez, este artículo está reglamentado por la Ley Nacional 24.747, que establece que las propuestas deben presentarse por escrito a la Cámara de Diputados de la Nación, contar con la firma de al menos 1,5% del padrón electoral y representar por lo menos a 6 distritos provinciales. En la ficha de cátedra también van a ver que hay una aclaración que refiere a que en el caso de iniciativas más a escala regional, es decir, que incluyen solamente a un conjunto de distritos provinciales, no a todo el país, los requisitos, esos que recién mencioné, se reducen al padrón de las provincias involucradas. En Entre Ríos, como para tomar un ejemplo provincial, la idea es que la clase que viene podamos ampliar el abanico de estos casos provinciales, no ejemplos, sino más bien casos. Está consagrada la iniciativa legislativa popular en el artículo 49 de la Constitución Provincial y junto con la consulta popular también, vinculante y no vinculante, están reglamentadas por la Ley Provincial número 10.530 de 2017, que es muy, muy reciente. A su vez, por consulta popular entendemos a la posibilidad de someter proyectos de ley que surgen del Congreso o que son propuestos por el Poder Ejecutivo nacional, en principio, a voluntad de la ciudadanía. Está presente en el artículo 40 de la Constitución Nacional, en el artículo 50 de la Constitución de Entre Ríos, y en el caso de Nacional está reglamentado por la Ley Nacional 25.432.
En ambos casos, tanto a escala nacional como a escala provincial, la consulta popular puede ser vinculante o no vinculante. Y esa es la diferencia cuando hablamos de referéndum, cuando la consulta popular es vinculante, o plebiscito, cuando la consulta popular no es vinculante, como en el ejemplo que les traía de Uruguay, que era una consulta popular que no era vinculante. Esperen un segundito. Ahí está. Disculpen. Bien, para el caso de la consulta popular, vinculante, para el caso de la consulta popular vinculante, previa aprobación de la convocatoria por parte de la mayoría absoluta de las y los presentes en ambas cámaras legislativas, por lo tanto, es necesario para una consulta popular vinculante tener el aval en este caso, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados nacional. Una vez cumplido ese proceso, la consulta que obtenga la aprobación ciudadana, que a su vez necesita es obligatoria, pero necesita una participación del 35% del padrón electoral, se convierte en ley, pero siempre que atraviese todo ese proceso previo. A su vez, en el caso de la consulta popular no vinculante, la convocatoria tiene que realizarse mediante decreto, o puede realizarse mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional, o mediante el procedimiento realizado anteriormente, en el caso de integrantes de la Cámara Legislativa. Y de obtener la aprobación ciudadana, el proyecto tiene que ser tratado por el Congreso de la Nación, lo que no implica que vaya a ser aprobado, por supuesto. A escala provincial, en la provincia de Entre Ríos en particular, el procedimiento es muy similar. Sí veremos en la clase que viene otros casos provinciales. Pero para no quedar solamente en este caso, pasamos a otro de los instrumentos de participación ciudadana, que es el presupuesto participativo. En este caso, se trata de un nuevo vínculo, si se quiere, entre ciudadanía y en particular entre los estados locales, que tiene mucho que ver con esta ampliación de funciones y responsabilidades de municipios y unidades territoriales semejantes, como las comunas y otros nombres que toman en diferentes espacios geográficos del país, y a su vez también de la cercanía que existe, que esto es muy importante en el tema de la descentralización y la asunción de roles por parte de los gobiernos locales, la cercanía que existe entre gobernados y gobernantes, es decir, el vínculo más cercano entre el intendente, entre el presidente comunal y demás, y las ciudadanas y los ciudadanos. De acuerdo a la Red Argentina de Presupuesto Participativo, que es un foro que nuclea a los distintos gobiernos locales argentinos que aplican esta política pública, por lo menos hasta 2014 más o menos, todavía permanecía realizando actividades y se seguían encontrando. Después me parece que mermó bastante la participación. Pero la Red Argentina de Presupuesto Participativo define justamente a esta herramienta o a este mecanismo como un proceso de democracia directa, voluntaria y universal, a través del cual la población discute y decide el destino de una parte del presupuesto público. Hablamos de nuevo de democracia directa. En razón, obviamente, de las particularidades que asume a escala local y que no tenemos una norma a escala nacional, no es sencillo describir un procedimiento único de implementación del mecanismo, de este mecanismo de participación. Pero podemos nombrar algunos elementos que son comunes a las experiencias de presupuesto participativo a escala local. Podemos decir que, al igual que como hablábamos de las fases de la política pública, el presupuesto participativo también tiene sus propias fases, que tiene que ver con la formulación, que incluye difusión, información, el diagnóstico de la situación, es decir, el panorama local sobre el que se va a intervenir, la elaboración y la selección de proyectos, que aquí en esta fase de formulación es donde mayoritariamente se da la participación ciudadana.
posteriormente pasamos a la ejecución, que es una vez que está aprobado ese presupuesto participativo, es la ejecución, que también puede tener participación ciudadana, como hemos visto, y el control. Y el control donde también se produce la participación ciudadana, ocurre. A su vez, también se verifica como común en distintas experiencias lo que tiene que ver con la participación ciudadana en foros o asambleas, interactuando con los promotores del presupuesto participativo. A su vez, a partir de un autor de apellido Cabanes, que está recuperado en un texto de López Acoto y Paparás, que no está incluido en la bibliografía, pero me pareció interesante traerlo. Ellos clasifican al presupuesto participativo directo, o a este mecanismo de participación ciudadana como directo, cuando cada vecino tiene derecho a participar de las asambleas, o indirecto, cuando la participación en esas asambleas donde se discute el destino de ese presupuesto, de esa parte del presupuesto, participan representantes de los vecinos, que pueden ser tanto miembros de organizaciones civiles, como representantes que se denominan consejeros en muchos casos, elegidos por las y los vecinos. Incorporo también a la ficha de cátedra un cuadro, en realidad no es una tabla, es un cuadro, o un gráfico, mejor dicho, un gráfico, donde se muestra la cantidad de municipios hasta el 2014, la evolución de la cantidad de municipios que utilizaban el presupuesto participativo, el mecanismo de presupuesto participativo, y van a ver cómo hay una tendencia creciente desde 2002 hasta 2013, si no me equivoco, que es el último dato que por lo menos pude encontrar. Y de acuerdo, esto es lo último que dio presupuesto participativo, a la tercera encuesta nacional a municipios con presupuesto participativo, que se realizó en 2014 por esta red, en el 52% de los casos, en la Argentina, las oficinas encargadas dependen de la Secretaría de Gobierno. En el 33% a otras secretarías, y en el 12% restante, el presupuesto participativo tiene rango de secretaría. Y Paparás, que es uno de los autores que recupero, considera que su implementación, la implementación del presupuesto participativo y esta importancia que se le dan a los gobiernos locales, refleja más una decisión política antes de que una iniciativa ciudadana. Como decía al principio, estamos hablando de mecanismos de participación ciudadana que tienen que ver más con la implicación ciudadana y no tanto con la acción de los vecinos. Seguimos con el mecanismo de las audiencias públicas, que seguramente también lo habrán escuchado bastante o incluso habrán participado, que tiene que ver con un espacio, o que en realidad se puede definir como un espacio institucional habilitado por las autoridades de organismos, empresas, sociedades, entidades y demás dependencias estatales, para que la ciudadanía exprese su opinión no vinculante sobre una norma que pudiera afectarla, que era el ejemplo que traíamos de Paraná, de la renovación de la concesión del transporte público de pasajeros. Y en el plano normativo, el instrumento fue reglamentado mediante el Decreto Nacional 1172 en el año 2003, a escala nacional, y particularmente en el caso de los servicios públicos, es utilizado al momento de definir, como digo, la concesión del servicio, también para modificaciones respecto a las tarifas de los servicios públicos. Eso habitualmente lo hemos escuchado, en general cuando se plantean aumentos en las tarifas, que las audiencias públicas siempre están presentes, con diferentes actores y demás. Y en la provincia de Entre Ríos, el Instituto de Audiencia Pública, se denomina así, está consagrado en el artículo 51 de la Constitución Provincial y reglamentado por la Ley Provincial 10.529 del año 2017. El instrumento se define como instancia de participación en el proceso de decisiones administrativas y se clasifica en audiencias temáticas, que son convocadas por el Poder Ejecutivo vía decreto, audiencias de requisitoria ciudadana, que son solicitadas por la ciudadanía, y audiencias para acuerdo, que son solicitadas por el Senado provincial para todos aquellos cargos que requieran acuerdo del Senado. Eso por el lado de las audiencias públicas.
Pasamos entonces a la banca ciudadana, que tiene numerosos nombres dependiendo de la localidad. Banca del Ciudadano se denomina la Municipalidad de Río Cuarto. En Paraná, la Municipalidad de Paraná se denomina Voz y Opinión Ciudadana. En la ciudad de Berisso, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, se denomina Banca Abierta del Ciudadano, pero más o menos todas quieren, o todos esos nombres, denominan a un instrumento de participación ciudadana que forma parte de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante o participación en las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de cada una de estas localidades, a través del cual las y los vecinos, de manera individual y organizada, ahí hay que ver cada caso, tienen la posibilidad de exponer lo que nosotros habíamos denominado en la clase anterior, situaciones problemáticas o incluso problemas ante el cuerpo legislativo. Dependiendo de cada distrito, dependiendo de cada localidad, esta instancia de la banca ciudadana, como para poner un nombre genérico, se encuentra en algunos casos reglamentada por ordenanzas municipales y en otros casos incluso está incorporado en la Carta Orgánica de los municipios. También tiene que ver con un mecanismo de participación más consultivo, pero bueno, donde está involucrada también lo que denominamos hoy la acción ciudadana. Otro de los mecanismos, que en realidad esta es una instancia de participación en una manera de gestionar lo público o de planificar las políticas públicas, gestionar las políticas públicas, es la participación en la planificación estratégica. Cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos de una manera de entender el accionar estatal y la intervención sobre los problemas públicos. Planificación supone un proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias y trazar planes de implementación y asignar recursos para alcanzar esos objetivos. Es decir, una lógica que tiene que ver con el accionar estatal, que no es aleatorio, sino que tiene que ver con algo más calculado, si se quiere. Que sea estratégico implica reconocer que hay lo que hablábamos en la primera clase, que hay una multiplicidad de actores involucrados con intereses y recursos que van a intervenir en la gestión de las políticas públicas, y hay eventos del entorno que no son necesariamente todos esperables o de alguna manera que tienen cierta lógica de aleatoriedad y que por supuesto, influyen en la planificación de las políticas públicas, los planes que llevemos adelante. Entonces, la planificación estratégica, como tecnología de gestión, incorpora a esta instancia de participación ciudadana cuando integra a los actores involucrados en el desarrollo del proceso de planificación. De alguna manera, para potenciar la generación de visiones compartidas de futuro, que garanticen involucramiento y compromiso para la implementación de esta planificación estratégica o los planes estratégicos. Es decir, cuando no solamente se consideran los diferentes actores, como veíamos en la clase anterior, como grupos objetivos o como beneficiarios finales, sino que se los incorpora dentro de esta gestión de la política pública. Me parece que no alcanzo a ver. Claudia, ¿habías levantado la mano? Hola, buenas tardes. Sí, una forma de participación ciudadana que hemos trabajado con un grupo de ONG en Rosario fue muchos foros que se hizo alrededor de toda la provincia también. Uh-huh. Y tengo compañeros que siguen haciendo esos foros de participación ciudadana y integrando también adolescentes en escuela, y eso está muy bueno. Uh-huh. Donde se crean las ideas, ¿no es cierto?, para después gestionarlas. Uh-huh. Bueno, justamente Santa Fe, gracias Claudia por traerlo también, es un ejemplo en donde podemos encontrar, o es una ciudad, en realidad es una provincia, donde podemos encontrar el mecanismo de participación denominado Consejo Consultivo,
que con distintos nombres, por supuesto, dependiendo de la localidad y demás, fue muy utilizado desde principios del 2000 en adelante para debatir diferentes políticas públicas, pero también para promover. Y se realizaron muchos foros con participación de múltiples actores y demás. Bueno, antes de avanzar en eso, Verónica, ¿sí? Hola, no, yo quería agregar nada más que acá en la provincia de Santa Fe se hizo una planificación estratégica en toda la provincia, creo que en el 2012. 2013, sí, 2013. Y ahí el se PEP hacían es del asambleas 2013. ciudadanas en las distintas regiones donde participaban todos los ciudadanos y después se armó un plan estratégico. Sí, Lamentablemente quedó en la nada, pero estuvo bueno todo el proceso. Sí, en 2012, 2013 es el plan estratégico participativo, si no me equivoco, porque era el PEP. Sí. Y después hay otra planificación estratégica tecnológica, creo, que es el PEP de 2016, por ahí. PID. Ajá, sí. ¿Sí, Roberto? Sí, estaba escuchando atentamente. Voy a sumar la experiencia de la ciudad de La Paz, la provincia de Entre Ríos. Ajá. Algunas cositas que inclusive se hablaron hace un ratito. Lo del presupuesto participativo fue una decisión política, mayormente pasa por ahí, por una decisión política. Esto no quiere decir que si nace como una problemática o una necesidad de la sociedad lo puedan impulsar. Está bueno que así se haga, como dijo la compañera, de un pequeño pueblo, que si existe ese interés, bueno, que lo hagan saber, pero ya existió esa necesidad y hoy en día está reconocido por ordenanza. Y lo que se buscaba era la experiencia de Porto Alegre, Brasil, es decir, llegar a concretar el 100% del presupuesto de la ciudad a partir de la participación ciudadana. Está también reconocido por ordenanza. Se comenzó con la primera etapa, que es la que tienen la mayoría de los municipios, que es solo dedicarle un porcentaje al presupuesto participativo. Insisto, el ejemplo ideal es Porto Alegre, Brasil, que llegaron a concretar el 100% del presupuesto con la decisión de toda la comunidad, digamos. Y la experiencia de los consejos consultivos también fue muy buena. Mayormente se dio post-crisis del 2000-2001, en donde los municipios y los gobiernos locales tenían la necesidad de abrir un poco el juego a las instituciones intermedias para salvar de una gran crisis, una gran necesidad que había. Allá pasó eso, se abrió el municipio a otras instituciones, gremios, fuerzas vivas, fuerzas de seguridad, iglesias, cooperativas, y prácticamente se hizo un gobierno, una mancomunidad bastante importante, bastante grande. Fue muy bueno esa experiencia. De hecho, también se llegó a reconocer por ordenanza y se denomina Consejo Consultivo de Políticas Públicas. Se decidía prácticamente todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas de seguridad, sobre todo de desarrollo y de asistencia social. Mayormente se dio esa experiencia post-crisis. Pero, bueno, un poco era traer esa experiencia en la ciudad de La Paz a colación, que además, y no es un dato menor, se trabajó con la UNER como, bueno, a partir de firma de convenios, como la responsable de acercar estas experiencias de participación ciudadana, trabajarla con los municipios locales, empapar a toda la comunidad y, por supuesto, que llegar a concretarla. Y fueron muy buenas experiencias, pero también es cierto, como bien decía Nahuel, con el tiempo se fue perdiendo, lamentablemente eso se fue dejando de lado. Muchas gracias, Roberto. Sí, dos cosas ahí. Como vos decís, Porto Alegre es como el caso paradigmático del presupuesto participativo y ahí es donde surge la mayoría de las experiencias y es uno de los más estudiados, o es el más estudiado e imitado, sin llegar obviamente a esa fuerza que tuvo esa iniciativa en Porto Alegre.
Y por otro lado, sí, estas experiencias, además de los procesos de descentralización, de las funciones de los estados locales, de las capacidades de los estados locales y demás, tiene que ver también con la crisis de representación. La crisis en cuanto a que los ciudadanos entienden que esos mecanismos de representación o mecanismos de participación política indirecta no son suficientes para que tomen en cuenta sus demandas y demás. Y aparecen estas nuevas instancias, que posiblemente cuando, esto es una hipótesis si se quiere, posiblemente cuando la situación económico, social y demás del país empieza como a estabilizarse nuevamente, es probable que se pierdan estos ámbitos de mayor participación y de apertura y vuelven a aparecer o deberían volver a aparecer en otras instancias más críticas. Ahí les doy la palabra, pero solamente para terminar, con el último caso, el del Consejo Consultivo, de nuevo, se denominan de distintas maneras en distintas provincias y también en municipios, comunas y estados locales. En la ciudad de Santa Fe era el Consejo Económico y Social, o también existió el Consejo Económico y Social, al igual que la ciudad de Tigre, por ejemplo, en Buenos Aires, que tiene la particularidad de que tiene varios consejos temáticos, por ejemplo, promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, de plena inclusión de personas con discapacidad, el Consejo Consultivo de la Mujer y demás. Pero en general se trata de esto, de lo que ustedes también, de los aportes que ustedes también realizaban, o que mencionaban en estos aportes, que tiene que ver con actores colectivos, empresariales, sindicatos, religiosos, organizaciones no gubernamentales, universidades, demás, que proponen políticas públicas o en otros casos establecen sus consideraciones, sus opiniones respecto a una política pública en curso, una decisión política en curso. Y en muchos casos tienen verdaderamente mucha fuerza por la incidencia que tienen, ya sea en la ciudadanía en general, los medios de comunicación y demás, un poco en línea con lo que hablábamos hoy de esta gestión pública que está constantemente bajo el escrutinio ciudadano. Bueno, tiene que ver un poco con esto. Y esas son un poco las iniciativas o los mecanismos que traje, más que nada por nombrar algunos, quizás los más conocidos, pero por supuesto que las instancias son múltiples, son amplias. Hablar de la participación es esto, es muy amplio e incluye todo, desde esa participación más indirecta y más clásica del voto hasta estas cuestiones más puntuales, en este caso institucionalizadas. Mariana, sí. Hola, buenas tardes. No, quería comentarle que en San Javier, provincia de Santa Fe, también nosotros tenemos un plan estratégico 2030 desde el municipio. Se está llevando adelante desde el año 2020 y también consiste en asambleas ciudadanas cada cierto tiempo y también en esas asambleas ciudadanas como que se dividieron por destinadas a diferentes personas. Sería, primero estaban los que participaban en instituciones, después los profesionales de un tipo, de otro tipo, después sí la asamblea ya más general, en donde se trabajaron diferentes temas, cada uno, primero se presentó el plan estratégico a toda la ciudadanía, era una convocatoria abierta, se presentó el plan estratégico y después nos dividíamos en grupos, cada uno elegía la temática en la cual quería intervenir, y se discutían diferentes rasgos de trabajo desde el municipio, cosas que faltan en la ciudad, y bueno, y teníamos que presentar propuestas en relación a la temática que nosotros nos agrupamos. Y las presentábamos adelante de todos, explicándolas, el por qué y qué es lo que proponíamos, y después se tomaron todas esas propuestas y se vuelcan en el plan estratégico y se dan a conocer. Y así va avanzando. Avanzó un montón acá en San Javier, pero todavía no está terminado. Bueno, es muy interesante esa iniciativa que recuperás. Y a su vez está muy bueno porque da pie a justamente la actividad que tenía planteada para lo que sería la instancia de tutorías en este formato nuevo, o en este formato, no sé si nuevo, pero sí un poco distinto al que estaban acostumbrados en el módulo 1 y al principio de este módulo, que es la participación en el foro. Lo que planteo en este caso
es que ustedes puedan justamente, así como han hecho durante la clase de hoy, poder recuperar en ese foro que está dentro del módulo 2, al final de todo van a encontrar foro actividad número 2, no me acuerdo bien cómo lo nombré, pero bueno, es bastante fácil de encontrar. Y que tomen en cuenta, esto no es necesario que sea específicamente así, pero nos pareció interesante para seguir la línea que veníamos trazando, que tomen en cuenta las políticas públicas que compartieron en la última instancia de tutorías, ¿sí? Y puedan rastrear en ellas instrumentos de participación ciudadana. Es decir, si en alguna de las políticas públicas que ustedes mencionaron en la clase del jueves pasado, que me dijeron que hubo muchísima participación y la verdad que estaban más que atinados todos los ejemplos, que puedan nombrar de estas instancias, de estos ejemplos o quizás otros, o mejor dicho, de estos mecanismos que recuperamos en esta clase, cuáles de ellos se encuentran presentes en esas políticas públicas que recuperaron, o eventualmente las y los animo a pensar cuáles de esos mecanismos podrían ustedes incorporar, en qué fase de la política pública que ustedes recuperaron y cómo las clasificarían a partir de lo que presentamos hoy, de las distintas maneras de clasificar la participación ciudadana. En el caso de que ustedes consideren que tienen mejores ejemplos o como hoy lo traían a la clase, hay políticas públicas donde queda más claro el mecanismo de participación ciudadana, o que eligen esa política por el mecanismo de participación, estaría muy bueno que lo puedan sumar, más que nada para, además de compartir experiencias locales en todo el país entre todos nosotros, que también podamos hacer eje en esto, la participación ciudadana, las distintas maneras de participar y cómo lo clasificaríamos. Esa es la actividad o la propuesta que les traigo para el jueves, pero participando desde el foro. Así como les decía también en la clase anterior, vamos ejercitando también lo que es la escritura y demás, todo en aras de llegar a lo que es el trabajo final, tanto de este módulo como en general de toda la diplomatura. Nos quedan 3 minutos, 2,5 para terminar la clase de hoy, tampoco lo quiero hacer tan extenso, así que quizás esta instancia de preguntas no va a ser extensa ni mucho menos, pero si queda alguna duda, alguna consulta, contenido, más técnica, pueden hacerla. Dale. Giselle. Me perdí un poquito cuando estabas hablando de iniciativa y consulta popular. Cuando hablaste de consulta, dijiste que podía ser vinculante o no vinculante. Y diste como ejemplo de no vinculante el plebiscito y ejemplo de vinculante, ¿qué sería? Si te acordás, porque me perdí ahí. Ejemplo de... sí. Sí, en realidad, más que ejemplo, es otra manera de mencionarlo. La consulta popular vinculante es también denominada referéndum. Y la consulta popular no vinculante, esa es el plebiscito. Gracias, Che. Eso no. No, nada. A ver. Si al no ser vinculante no cambia. Bueno, dice Mariana, ¿de qué sirven las audiencias públicas si al no ser vinculante no cambian, por ejemplo, el aumento de colectivo excesivo? En realidad sirven más como claramente no tienen esa función vinculante, no obstante, sí tienen una manera de expresar las distintas posiciones de la ciudadanía respecto a algún tema, y si bien no sirve de manera directa, sí puede presionar, si se quiere utilizar esa palabra, si quieren utilizar otra también lo pueden hacer, a las autoridades gubernamentales al momento de tomar las decisiones. Por ejemplo, el tema de las tarifas. Muchas gracias, Silvia. Por ejemplo, en el tema de las tarifas, hemos visto cuando hay interés en aumentar tarifas a niveles que la ciudadanía considera que es... en Entre Ríos, digamos, hay un caso muy interesante a finales de los 90 con la empresa privada de energía eléctrica que justamente se quejaba de esta cuestión, que ellos proponían determinado aumento de las tarifas y justamente como la ciudadanía en general no acordaba con ese aumento, el gobierno no habilitaba a partir de los entes de regulación ese aumento. Entonces diría que es más como una manera de presionar, es decir, cómo utilizar los recursos que uno tiene como ciudadano, que tiene que ver con la capacidad de organización, de movilización y demás,
para imponer una posición. Digo, también en el caso de, pensemos en el sindicatos, en las protestas de los sindicatos que por sí mismos no deciden un aumento salarial, pero sí presionan de alguna manera. Es eso, es un mecanismo de expresión, de participación y hasta cierto punto también de posicionamiento más claro y concreto de una posición justamente, o de una postura. Dice Iris, ¿la actividad del foro está habilitada hoy? Saludos. Sí, está habilitada. Debería estar el foro habilitado para que pueda ingresar e incorporar los aportes, cualquiera. En caso de que no, o pueden comunicarse con su tutor, también me pueden mandar un mensajito, o a su tutor también, como se vengan comunicando hasta ahora, como se vienen comunicando hasta ahora. Bien. Bueno, creo que la actividad del foro lo habilitan el jueves para hacerlo ese día, o tenemos más tiempo para hacer la actividad. A menos que en este momento me corrijan, no hay problema si ustedes quieren empezar a realizar los aportes antes del jueves. Así también damos tiempo a las y los tutores de poder revisar los distintos aportes y demás y hacer una devolución general a cada grupo. Sí, Nahuel, simplemente para sumarte ahí a lo que decías, es correcto que el foro, como vos decías, ya está habilitado y desde este momento ya pueden, a sus tiempos, pueden entrar y hacer sus participaciones. Además también, como decía, que una herramienta nueva que vamos a utilizar, que no la hemos utilizado hasta ahora, además de nosotros ver sus participaciones, también los compañeros pueden leerse entre ustedes los comentarios de cada uno. Eso también fomenta el intercambio y está bueno por ahí para conocer experiencias desde otras localidades, como lo venimos haciendo acá también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todas y todos por participar, por sumar aportes, por hacer esto más interactivo. Y me parece que podemos dar por finalizada la clase de hoy, no les quiero robar más tiempo, ya estamos pasados de la hora. Así que agradecerles y nada, y decirles que nos encontramos el próximo martes en la tercera clase de este módulo. Y feliz día del estudiante para todas y todos las y los estudiantes.